como todos los lunes, yo saludo con muchísimo gusto a mi queridísima Mariana Benítez, que hoy nos vas a platicar de un tema que parecería como en los márgenes, ¿no? O sea, como no necesariamente en el centro mismo, ni de la política, ni de las luchas de la sociedad civil, ni de la confección de campañas, ni de políticas públicas, en fin. Y sin embargo, me parece un tema de la mayor relevancia. O sea, ¿cuál es el estado anímico de las mexicanas y los mexicanos? O sea, qué importante, pues, saber cómo está nuestro animómetro, ¿no? Sí, Yuri, definitivamente, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Y a final de cuentas, sí es política, ¿eh? Vamos a ver por qué. Porque a final de cuentas, este estado anímico, esta sensación o esta medición de bienestar entre la población en el país, pues tiene sus implicaciones y da mucha información para las y los tomadores de decisiones. A final de cuentas, lo personal es político y pues esto también forma parte de la política y de la política pública que debe de impulsarse desde los gobiernos. Fíjate que algo bien interesante es que yo soy fanática de revisar cifras y de lo que sacan, digamos, las mediciones que podemos consultar a partir de estos, en este caso el INEGI y otros organismos, tanto de la sociedad civil como públicos, porque nos dan información de verdad que representan una radiografía de cómo estamos en muchos temas. Tú sabes que yo le sigo todo lo que tiene que ver con los temas de las mujeres y aquí también hay temas relevantes que comentar respecto de las mujeres, pero esto me pareció sumamente interesante y por eso quise compartirlo esta noche. El INEGI dio hace apenas unos días, el 25 de agosto, dio a conocer los resultados del módulo básico de bienestar autorreportado, así se llama, el VIARE básico con información a julio de 2023. Y fíjate que hace un balance anímico general de la población que se construye a través de los estados de ánimo que las personas reportan el día anterior al día de la entrevista, ¿no? En este balance se expresa en un rasgo de -10 a 10. Y bueno, pues tenemos que en julio de 2023, del total de la población adulta, pues el 3.7 presentó un balance anímico negativo, pero solo el 3.7. En un 23% se presentó un balance positivo, pero menor a 5. Y en un 72%, casi 73%, representó un balance mayor a 5. Entonces estamos hablando que pues esas cifras, tú sabes que de pronto hemos escuchado que uno de los lugares donde la gente se siente más feliz es en México, pues no está tan lejos de la verdad, aunque sí hay cifras que reportan, digamos que foquitos rojos en cuanto a ciertos estados de ánimo o bueno, más bien casos importantes de depresión que aumentaron, sobre todo a partir de la pandemia y ahorita lo vamos a comentar. Entonces, bueno, pues digamos que en principio nada mal. En promedio, el balance anímico de la población adulta pues es de 6.4 y eso sí, este valor tiende a ser más grande, o sea, de 6.6 en los hombres que en las mujeres. A las mujeres les afecta más el estado anímico por muchos factores, ¿no? Y todo tiene que ver, a final de cuentas, lo ha dicho la OMS, el estado de salud y de salud mental depende de muchos factores, de factores económicos, personales, del entorno social, etcétera. Entonces, pues pareciera que la vida es un poco más dura para las mujeres y no es que parezca, lo es y lo hemos platicado aquí pues ampliamente. Fíjate que de este dato resalta que los hombres de 30 a 44 años es el grupo poblacional que reportaron el balance anímico más alto de toda la sociedad mexicana. O sea, los hombres y en este rango de edad de 30 a 44 son los que tienen el balance anímico más grande. Y pues habíamos dicho que el balance en promedio es de 6.4 a julio de este año y reporta una ligera caída respecto al mes de enero, pero hay que recalcar que este balance es mucho mejor que el balance que se alcanzaba, por ejemplo, en julio de 2022, o sea, es decir, el año pasado, o de 2021. Y esto tiene que ver
pues yo creo que pues tiene que ver mucho con la pandemia, lo que venimos arrastrando de la pandemia. Ahora, en una escala de 0 a 10, la población adulta urbana calificó qué tan satisfecha se encuentra actualmente con su vida y el valor es de 8.3, es decir, tampoco nada mal, ¿no? Y bueno, pues las relaciones personales, lo que tiene que ver con el ámbito personal y la actividad u ocupación representan el nivel más alto de satisfacción, pero conforme vamos entrando a otros temas que tienen que ver con el tiempo libre, pues ahí baja, o sea, es decir, hay poca satisfacción con el tiempo libre que tienen las y los mexicanos, y a lo mejor esto se tiene que ver pues mucho también con el número de horas que destinan al trabajo, por ejemplo, ¿no? Que también hemos visto que México es uno de los países donde se trabajan más horas laborales. Tiene que ver con la ciudad, su entorno, también ahí disminuye el estado anímico, con el país, como lo ven en general. Y si nos vamos al rubro de seguridad ciudadana, ahí pues baja 5 puntos, ¿no? O sea, de 8.3, que es la satisfacción, baja 5.2, 5.3 cuando ya hablamos de los temas de seguridad, y pues es normal, ¿no? Lo que te decía, en México hay una tendencia que las mujeres a sentir más preocupación, estrés, tristeza, síntomas de depresión más que los hombres. Eso lo han medido. Y bueno, la OMS habla de que esta salud mental pues es un estado de bienestar en el que la persona pues es capaz de poner en práctica sus capacidades, sus metas, hace frente al estrés diario, trabaja de forma productiva. Y influyen muchísimo pues factores sociales, los económicos, los psicológicos, los biológicos, las presiones laborales, los indicadores de pobreza, todo eso se toma en cuenta. Pero bueno, pues a la OMS le preocupa mucho lo que derive, es decir, el análisis de este estado de bienestar y de salud mental, porque fíjate, Yuri, que desde 2020 la depresión se volvió la segunda causa de muerte prematura en el mundo y de discapacidad a nivel global. Y la primera causa de muerte prematura en países en vías de desarrollo como en México. Entonces, no es algo nada más de decir, ay, bueno, ando depre y ahí pasó, sino que sí tiene sus implicaciones y que, bueno, pues esto, pues ya lo sabemos, puede derivar en la muerte. Y además sabemos que el suicidio ha aumentado y es la segunda causa de muerte entre personas jóvenes de 15 a 29 años. Esto son cifras del 2018 de la OMS. Entonces, pues son los focos rojos que evidentemente todos los países del mundo tienen que tomar en cuenta, y por eso hablábamos de que esta información pues tiene también que ver con políticas públicas, tiene que ver con además acciones que tienen que hacer los gobiernos para prevenir los suicidios, pero además para evitar gastos mayores, y si atacan la enfermedad, pues están previniendo otro tipo de gastos mayores. Es decir, para empezar, trabajan por la población, pero además por su bienestar, pero además también en términos económicos, pues también es una manera de prevenir otro tipo de gastos más catastróficos. El INEGI en 2017 hablaba de que alrededor del 50% de las personas mayores de 7 años habían reportado presencia de sentimientos de preocupación o nerviosismo, y apenas el 5% refirió contar con un tratamiento. Esto es uno de los focos rojos. Y también hablamos que después del confinamiento que se generalizó, el 16% de los adultos mexicanos muestra síntomas depresivos. O sea, sí hay muestras de que aumentaron los casos de depresión y digamos, diversos tipos de estrés entre la población. Ahora, hay un informe bien interesante, Julie, que se llama, que lo hace la consultoría Gallup, que publicó en 2022, es decir, apenas el año pasado.
y refiere que en los últimos 15 años se cuadruplicó el número de personas que a nivel global dijeron sentirse infelices. Entonces, esto es cifras de 2022, lo cual pues también hay que tomarlo en consideración, porque pues esto relacionado con las enfermedades mentales pues puede tener ahí una liga, y con las cifras de suicidio. Ahora bien, pues ¿qué podemos, digamos, qué se puede hacer? México no está, es decir, no está dentro del ranking mundial de los países, digamos, de estas mediciones que ha hecho, por ejemplo, la ONU sobre el reporte mundial de felicidad. México avanzó 10 posiciones en el ranking de felicidad, ubicándose en el puesto 36, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos se ubicó en el puesto 15. ¿Cuál es el país más feliz del mundo? Finlandia. Finlandia, por sexto año consecutivo, ocupa el primer lugar del mundo, y eso que el clima pues no ayuda. Fíjate, dentro de los países, digamos, más felices, pues está Finlandia, está Dinamarca, está Islandia, está Israel y está Holanda. Esos son los 5 puestos donde la gente es más feliz. México se ubicó en el lugar 36. Así que, bueno, pues no, nada mal. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se debería hacer ante todo esto? Bueno, tiene que ver con muchas implicaciones, ¿no? Ya lo vimos, las implicaciones económicas, las implicaciones de estrés laboral, las implicaciones del entorno en el que vive la gente, en fin. Y que me parece que habría que sacar como una primera conclusión y aproximación: trabajar y cuidar la salud mental. Vale la pena ver los esfuerzos que se han hecho en el país, pero en particular, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México me llama mucho la atención que se han impulsado estrategias para cuidar la salud mental. Por ejemplo, hay programas como un programa que se implementó llamado Pilares, ¿no? En el cual pues la juventud puede conocer y participar en distintas actividades deportivas, culturales, recreativas. En fin, hay muchos programas que se han venido haciendo y de atención a la población, lo cual me parece muy bien. Hasta en el metro hay un programa interesante, Claro. para la prevención del suicidio, mi querida Yuri. Oye, ¿dónde podemos ver los resultados de este estudio, querida Mariana? Porque la verdad está Pues mira, buenazo, ¿eh? mencioné Gallup, mencioné el reporte Gallup de esta consultoría. Está el INEGI, que son datos públicos, el INEGI, los estudios del módulo básico de